Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Sammy y el día de hoy les traigo un nuevo resumen completo. Esta vez se trata de un relato de un cuento de Ciro Alegría y estamos hablando de Calixto Garmendia. Este relato es un relato corto, es un cuento corto y me parece una gran opción para leer al autor si no estás tan animado de aventarte un libro tipo El mundo de Sancho y Ajeno o Los perros hambrientos, que por cierto tenemos resumen de esos dos libros en el canal. El cuento empieza con Remigio Garmendia contándole a su interlocutor, alguien llamado Anselmo, que su padre Don Calixto Garmendia era un carpintero y que juntos trabajaban en un pequeño pueblecillo y que su padre era bastante feliz en ese oficio de la carpintería, que hacían sillas, hacían mesas, hacían un montón de cosillas. Su padre siempre fue una persona que no le gustaba agachar la cabeza. Él cuando tenía una sillita que sacaba como que ahí afuerita en su negocio y cuando pasaba el alcalde él simplemente lo saludaba como un buenos días alcalde. Pasaba el juez, buenos días juez, pasara quien pasara, él simplemente lo saludaba y no agachaba la cabeza. Entonces eso como que a las autoridades les chocaba un poco porque era un contraste de la actitud servil de todos los demás pobladores, pero él decía yo no tengo por qué agachar la cabeza, yo no les debo nada a nadie, así que no lo voy a hacer. Por esta actitud que tenía Calixto Garmendia, muchos de los pobladores le pedían que encabezara sus petitorios. Sí, Calixto era el que encabezaba, no el que pedía cosas a las autoridades. Pero antes de hacerlo siempre les decía, ok, pero ¿qué es lo que vamos a pedir? Escuchaba lo que se iba a pedir y si le parecía una causa justa decía, ok, yo te voy a ayudar y él como que encabezaba estas peticiones. A veces ganaban la petición, a veces no, pero él estaba ahí constantemente. Obviamente esta situación no le gustaba mucho a las autoridades que lo veían como alguien revoltoso, alguien que no estaba conforme y lo veían como alguien subversivo y peligroso. Va pasando el tiempo, don Calixto sigue trabajando en su carpintería y demás, y en ese pueblo hay una enfermedad que como que empieza a asasar el pueblo y el cementerio queda corto. O sea, ya no hay espacio donde vamos a enterrar a los muertos, ya no hay dónde. Don Calixto, aparte de donde tiene su carpintería, su casita y demás, él tiene un terrenito ahí, a las afueras del pueblo, y las autoridades se lo expropian. Bueno, no le dicen te lo vamos a expropiar, sino simplemente le dicen, ¿sabes qué? El cementerio ya no da más, así que ahora en este terreno vamos a empezar a enterrar a los muertos. Y él es un poco choqueado, pero las autoridades le dicen, tú tranquilo, igual esto va a ser como una especie de compra, entonces te vamos a dar una compensación por tu terreno, te lo vamos a pagar. Y es así como empiezan a enterrar muertos en ese terreno ante un Don Calixto atónito y preocupado. Entonces el Don Calixto Garmendia empieza una campaña de cartas para que le devuelvan su dinero. No, eso, primero empieza a ir a reclamar directamente al alcalde, oiga, ¿y cuándo me van a pagar? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Cuándo me van a pagar por mi terreno? Y le dicen, es que no hay plata, es que no hay plata. Van donde el alcalde, donde el secretario, donde el juez, donde el gendarme. Y la respuesta siempre es la misma, es que no tenemos plata, no tenemos dinero, pero tranquilo, te vamos a pagar luego, te vamos a pagar luego, y el luego nunca llegaba. En eso, don Calixto ve que no han enterrado muertos en todo el terreno y dice, ok, para un poquito volver a recobrar la propiedad del mismo, voy a sembrar en ese pedacito donde no hay cadáveres. Y es lo que hace, pero las autoridades le dicen, no puedes hacer eso porque este terreno ya es municipal. Y sí, ya está a nombre del municipio, habían hecho todo para expropiarlo, pero no le habían dado ni un céntimo por el terreno. Entonces lo meten 2 días en la cárcel, sí, 2 días en la cárcel por sembrar en ese terreno que ya no es suyo. Esto mortifica mucho a Don Calixto y empieza una campaña de cartas. Don Calixto Garmendia es una persona que no sabe ni leer ni escribir y su hijo, el que también está contando ese relato, dice que sí fue a la primaria, pero solo en la escuelita de este pueblito había primer y segundo grado. Entonces con su pobre escritura no podía iniciar esta campaña de cartas para su papá. Y su papá tenía que contratar a un escribano. Estas cartas iban dirigidas al
su prefecto de la provincia, iban a dirigir a los periódicos e incluso el mismo presidente, pero obviamente nadie le hizo caso. Y don Calixto todos los días se acercaba hacia el coseo, hacia la persona que repartía el coseo y le preguntaba, ¿tienes cartas para mí? Y él decía, no, no. Y don Calixto en un principio se mantenía bastante optimista y decía, ya llegarán respuestas, ya llegarán respuestas. Y fue pasando el tiempo y el tiempo se volvió años. Siguió pasando el tiempo y a veces intentaba don Calixto convencerse de que, bueno, ya, las autoridades tal vez no me van a escuchar, pero mínimamente la prensa tal vez se va a interesar, pero la prensa tampoco se interesaba, o sea, ningún periodista, nadie se interesaba por ese caso, y don Calixto en su corazón fue guardando más rencor y ya no volvió a ser ese mismo hombre que encabezaba petitorios y que sentía que la justicia se podía impartir porque para él no hubo justicia. Sigue pasando los años, sigue pasando el tiempo y él se va avejentando y además su negocio no es tan rentable porque, o sea, es carpintero, pero en la mayoría de casas no usan ni siquiera sillas y las puertas que él fabrica para las nuevas casas, como que no es que construyan a cada rato y las que ya tienen puerta, pues es una buena puerta, ¿no? No es que uno cambie de puerta cada año. Entonces él, sobre todo, de lo que vive es de cuando hace cajones para muertos, ¿sí? Para muertos, cuando él hace cajones y cuando hace una que otra silla y así. Pasando el tiempo, llega a este poblado un comerciante que decía poner una tienda y le encarga a don Calixto el hacer el mostrador y todo lo demás. Entonces hay como que una pequeña época de bonanza donde tienen mucho dinero justamente por ese encargo. Tienen mucho dinero e incluso le toca al hijo de don Calixto por primera vez en su vida un propio dinero con el cual él puede disponer de hacer lo que quiera con ese dinero. Son 2 soles, pero estamos en un tiempo donde 2 soles tenía un valor un poco más importante. De hecho, los cajones que don Calixto confecciona para los entierros cuestan 10 soles. Y tampoco es que haya muchos cajones que confeccione porque la mayoría de pobladores simplemente se enterraban envueltos en mantas y los que utilizaban cajones eran los pudientes, los ricos y las autoridades. Y don Calixto secretamente se emocionaba cada vez que hacía un cajón porque decía, sí, uno menos de los que me despojaron del terreno. Como sigue teniendo toda esta cuestión de odio en su corazón, empieza con pequeñas microvenganzas. Así que en la noche coge la costumbre de salir descalzo sin prender las luces, con piedras en sus bolsillos y empieza a echarle de pedradas a los tejados, sobre todo al tejado del alcalde, el que lo despojó del terreno. Está ahí con sus piedras y va dándole. Eso no lo hace diario porque luego obviamente dicen, oh, alguien ha tirado piedras y colocan gendarmes o colocan policías a vigilar toda la situación. Don Calixto espera que se les olvide y otra vez va atacando, y no solo al alcalde, al juez, al gendarme e incluso a otros notables para despistar la situación. Las autoridades no saben quién es el que está destruyendo sus tejados porque, bueno, tienen tantos enemigos que tan fácil no es saber quién es el culpable. Y don Calixto sigue haciendo esto para de cierta manera desfogarse y tranquilizarse. Sigue pasando el tiempo y finalmente el alcalde fallece. Y don Calixto le va a hacer su ataúd. Como este es un hombre gordito, sí, gordito y grande, don Calixto decide cobrar 50 soles por el ataúd. Y todos, y como que lo miran con cara de, pero no es demasiado 50 soles. Y él les dice que como él es gordillo, van a necesitar mucho material y toda la cuestión. Entonces, por eso les cobra 50 soles. Recuerden que el ataúd normal estaba 10 soles, pero él decide cobrarle 50. Y él está emocionado porque dice, sí, bien, ahora solo falta el juez y el gendarme y ya, todo va a estar bien. Don Calixto luego vuelve un poquito a hacer lo que era antes, cuando hay este cambio de alcalde. O sea, como el anterior ya se murió, ahora va a haber uno nuevo. Y su esposa le dice, oye, ¿por qué no pruebas a pedirle que nos dé la platita del terreno a este nuevo alcalde? Total, es una nueva persona, tal vez la situación sea diferente. Y don Calixto se esperanza y dice sí, y empieza otra vez a estar risueño, sin rencor en su corazón, sin tirar piedras, sin nada. Va donde el nuevo alcalde, le expone la situación y el nuevo alcalde dice, es que no hay plata.
No hay plata. No hay plata y además lo acusan de revoltoso. Don Calixto como que un poquito como que empiezan a gritar ahí y lo meten 15 días a la cárcel. Con eso ya Don Calixto definitivamente queda curado de que no hay justicia en el mundo y tiempo después fallece dándose cuenta que nunca hubo justicia para él y nunca le dieron nada por este terreno del cual lo despojaron. Y así acaba Calixto Garmendia, siempre Ciro Alegría con este mensaje social. Como les dije al inicio, si es que quieres empezar a leer el autor y no estás muy seguro de si te va a gustar o no, Calixto Garmendia es una gran opción. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. En comentarios déjame sugerencias de nuevos resúmenes que te gustaría ver y también cuéntame qué te pareció el video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar en la cajita de descripción. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho ya y activar la campanita de notificación. Recordarte que subimos videos todos los viernes y creo que eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Besos a todos. Bye.